Dentro de los datos más importantes, hallamos de que para el 2017 éramos más de 31 millones de personas. A la actualidad se considera que ya debemos estar llegan aproximadamente en los 33 millones de personas. Otro factor importante es que se considera la tasa de crecimiento por los datos censales en 1%. Observamos que la población, podemos ver en este gráfico estadístico, la parte azul propiamente representa los datos del censo del 2017 y la parte celeste que está detrás, el fondo, representa los datos del 2007. Podemos observar cómo la pirámide se hace menos ancha, especialmente en la base, y por lo tanto la población básicamente va reduciéndose en los grupos menores de edad. Observamos que desde el 93 hasta el año 2017, según datos del INEI, observamos que la población de 0 a 14 años ha disminuido. Es la población de 15 a 59 la que ha aumentado con un 61%. ¿Por qué no tomamos en cuenta los datos? ¿Por qué del año 93 saltamos al 2017? El 2007 se realizó un censo, pero este censo fue muy criticado debido a la forma en que se desarrolló principalmente. Y por eso es que el INEI principalmente es un poco cuidadoso al momento de mostrar datos del 2007. Asimismo, observamos la composición de la población censada para el 2017. Observamos que la población podemos observar que hay un aumento poblacional respecto a la población censada. Acordémonos que de la población que se toman, si bien en el 2017 se señaló 31 millones, eso es tomando en cuenta la proyección. Observamos cómo ha aumentado la población de 27 a 29 millones en el total. En la cantidad de hombres observamos un incremento y al igual también en la población femenina. El detalle es que para el censo de 2017 se toma en cuenta que hay más hombres, hay una buena proporción de mujeres que señalan de que la población femenina es mayor a la población masculina. Acá podemos observar también en las dos pirámides como en la población urbana y rural se hace cada vez menos ancha la pirámide. Bueno, respecto a los distritos más poblados del Perú, la mayoría de ellos se encuentra en el sector de Lima metropolitana y a la cabeza de ellos se encuentra el distrito de San Juan de Lurigancho. Observamos que su población ya supera el 1.000.000 de personas. Luego tenemos distritos como San Martín de Porres, Ate, Comas, los cuatro primeros en los sectores periféricos a Lima. Luego en la región Callao, posteriormente Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, entre otros. Respecto a datos demográficos, la mayor población absoluta se encuentra en Lima, básicamente más de 9 millones de personas, la menor en Madre de Dios, la población relativa, la mayor en el Callao, la menor también en Madre de Dios, la mayor tasa de natalidad, entonces en porcentajes nos señalamos, se encuentra en Ucayali, la menor en Huancavelica, la mayor esperanza de vida, eso sí no está en Lima propiamente, sino en el Callao. Mejores los ingresos del puerto hacen que la región Callao haya implementado políticas que permitan cierta mejora en la calidad de vida de su población. El Callao, la menor en Huancavelica, la mayor tasa de crecimiento en Lima, la menor en Madre de Dios, la tasa de mortalidad, la mayor en Huancavelica, la menor en Lima y Callao, y la tasa de fecundidad, la mayor en Huancavelica, la menor en el Callao. Igualmente observamos regiones con mayor población urbana, Callao, Lima, con mayor población rural, Huancavelica, Cajamarca.
estos datos coinciden con dos regiones que son de las que tienen mayor pobreza en el país. Regiones con mayor población masculina, Madre de Dios y San Martín; con mayor población femenina, Lambayeque y Huancavelica. Capitales, ciudades capitales más pobladas, tenemos a Lima, Arequipa, Trujillo, y las menos pobladas, Chachapoyas y Huancavelica, en base a los datos del 2017. Respecto a las migraciones, este es un proceso bastante peculiar en nuestro país. ¿Por qué lo señalamos como peculiar? Porque migraciones han habido las conocemos desde toda la historia de nuestro país. Las migraciones son básicamente el fenómeno de desplazamiento que realiza una población desde un lugar de origen a otro, y consigo eso implica el cambio de residencia. Las migraciones, entre sus causas podemos determinar dos, principalmente las geográficas y naturales, que incluye básicamente estas son provocadas por desastres naturales, sismos, inundaciones, variaciones climáticas, huaicos, erupciones. Estos fenómenos naturales dan, como observamos en las gráficas, generan los movimientos poblacionales para ubicarse en zonas donde pueden encontrar mejores condiciones de vida. Pero otro tipo de causas son las causas humanas. Y básicamente estas están relacionadas con fenómenos como las guerras, persecuciones, terrorismo. Por ejemplo, acá en la imagen superior observamos el muro que se encuentra el muro que divide, que sirve de límite entre Estados Unidos y México. Y observamos, bueno, parte de las políticas en los últimos años de Estados Unidos ha sido colocar un muro perimétrico entre estos dos países. Observamos el esfuerzo de la gente por tratar de ingresar ilegalmente a este país y con ello buscar una mejora de vida. En la parte inferior observamos población africana, especialmente de Libia, que en los últimos años ha migrado a como dé lugar a través de embarcaciones y escapando de las condiciones de su país, principalmente Italia, lo cual ha generado a su vez grandes problemas para la comunidad europea respecto a las políticas hacia estos migrantes de origen africano. Ahora, ¿cómo se clasifican las migraciones? Según su direccionalidad principalmente. Primero tenemos la inmigración. La inmigración es el ingreso o llegada de la población hacia un nuevo lugar de residencia. En el caso peruano, las inmigraciones han sido un detalle particular desde mucho tiempo atrás, ¿no? La española, con el fenómeno, con el proceso de conquista; la población negra, que llegó durante la colonia; en el siglo XIX, la población china; también tenemos a la población alemana. A fines del siglo XX llegan otros grupos poblacionales, japoneses, italianos, poblaciones inmigrantes principalmente de África Oriental. Posteriormente podemos observar ya en las últimas décadas la migración, por ejemplo, vemos una foto acá de los migrantes colombianos que llegaron en gran medida en la última década, y posteriormente los migrantes venezolanos. Respecto a la emigración, es básicamente la salida de población del propio país para establecerse en otro y establecer su residencia. En la foto superior podemos encontrar la colonia peruana, una de las tantas colonias peruanas residentes en Estados Unidos, y debajo la colonia peruana residente en España. Un detalle particular es la inmigración venezolana en el Perú. Hoy en día se considera la salida de ciudadanos venezolanos de su país en la última década es el fenómeno migratorio más internacional, más importante que se ha producido en el contexto latinoamericano. Principalmente se han ubicado en Colombia, y después de Colombia, uno de los países donde hay gran cantidad de población venezolana es en el Perú. Principalmente es después del año 2016,
cuando este fenómeno migratorio aumentó en gran medida. Hoy en día los datos de la Superintendencia de Migraciones señalan que siempre llegaron venezolanos, pero también se iban. Entonces no era una llegada permanente hacia el Perú. Muchos llegaban al Perú y luego iban a otros países. Pero en los últimos años ya esto ha cambiado. Los últimos datos censales nos muestran de que ya no llegan tantos venezolanos y muchos más son los que se están yendo, están saliendo del país. Dice, para el 2020, Inmigraciones señala 861.549 ciudadanos venezolanos en el país. Señala que 8 de cada 10 extranjeros son de este país. De eso señala de que la inmigración venezolana es el proceso migratorio más importante que ha llegado a nuestro país. Básicamente los venezolanos conforman el 84,4% de la población extranjera total. Un detalle peculiar es que muchos de estos venezolanos han llegado con familia, esposas, parejas, hijos, y esto ha generado un factor peculiar. Los datos señalan, en los últimos años se hizo un censo especial para venezolanos y se señala que el 74% de niños venezolanos entre 3 a 5 años no asiste a la escuela, lo cual es un factor preocupante por la educación de estos menores de edad. Aquí observamos en los datos censales el cuadro sobre la migración por años, ¿no? Como vemos, este fenómeno social tomó un gran repunte después del año 2016. En el año 2017 ya se un gran índice, pero el 2008 es donde esto repunta en gran medida. Luego en el 2019 observamos ya más de 861.000, pero podemos observar que para el 2020, para los primeros meses, la cantidad de población ya se ha reducido. Y eso es básicamente porque lo que se señala es que muchos de ellos no encontraron las condiciones esperadas con las cuales llegaron al suelo peruano. Muchos de ellos han migrado a otros países, Chile, Argentina, entre otros, Europa, no necesariamente se han quedado en el Perú. Este cuadro nos indica la relevancia, ¿no?, de la población extranjera en el Perú del 2020. Por ejemplo, en el caso de los colombianos, un 4%, españoles que viven en el Perú, 4%, Estados Unidos, Ecuador, Argentina llegan al 1%, extranjeros de Chile, Brasil, China no superan el 1%, hay un 9% de diversas nacionalidades, pero, dato curioso, los extranjeros al 2020 llegan hasta el 84%, y de ahí la gran trascendencia de este tipo el impacto de este tipo de inmigración en nuestro país. Otro factor es la calidad de vida. Este es un indicador importante para determinar cómo es que los países se están desarrollando. Este indicador se desarrolla principalmente a través lo obtenemos a través del informe de desarrollo humano que emite el programa de las Naciones Unidas. El penúltimo fue el año 2017 y a fines del 2019 se emitió el último informe. Este informe de 2019, ¿qué nos señala? Básicamente, cuando analizamos la temática sobre calidad de vida, nos enfocamos a dos componentes. Primero, los factores materiales. ¿Ya? Aquí encontramos recursos económicos disponibles, posición en el mercado, salud. También tenemos los factores ambientales, por ejemplo, presencia de servicios, seguridad, transporte, movilización, tecnologías, entre otros. El PNUD, ¿qué indica? A ver, tomando en cuenta el informe 2017, señalaba el Perú en el puesto 0, señalaba el IDH, el índice de desarrollo humano, en 0,75.
Básicamente esto colocaba al Perú en el puesto 89 de 189 países. En el informe del año 2019 le da un IDH de 0,759, lo cual indica que hay un mayor índice de desarrollo humano. Como vemos, esto tiene bastantes críticas. Básicamente es un indicador, no necesariamente esto refleja las reales condiciones del país. El detalle es que este indicador coloca al Perú en el puesto 82, o sea, lo coloca en ciertas posiciones arriba respecto al 2017 en el nivel de IDH. Básicamente el Perú sigue teniendo un IDH alto, pero como hemos dicho, esto contrasta con muchas realidades que podemos observar en el país. Respecto a la población económicamente activa, analizamos en primer lugar, respecto a bueno, para esto hemos tomado proyecciones del INEI en base al año 2019, según los informes. La población absoluta, básicamente de esto hallamos a dos grupos, la PET, que es la población en edad de trabajar, y la población que no se encuentra dentro de este rango. No observamos que la PET abarca el 74% de la población. Hemos dicho que la PET básicamente son las personas que se encuentran, que tienen más de 14 años a más, y que pueden trabajar. Ahora, dentro de la población en edad de trabajar, la podemos dividir entre la PEA, que abarca el 73% de la PET, y la no PEA, que abarca el 27%. Aquí encontramos a estudiantes, jubilados, mujeres que realizan labores domésticas no asalariadas. Entonces ubicamos este tipo de población. Luego de la PEA, observamos que el 96% de ella se encuentra en condición ocupada, mientras que la PEA no ocupada ubica un 4% de la PEA. Recordamos, estos datos son del INEI hasta el año 2019. La coyuntura del 2020 nos indicará otro tipo de registro, pero aún obviamente el INEI no ha emitido registros oficiales sobre ello. La P ocupada según nivel educativo es un factor bastante importante. Ubicamos que de la P ocupada, un 24% solamente logró concluir estudios primarios, 43% desarrolló básicamente estudios secundarios, ¿ya? Luego tenemos que de la P ocupada, un 16% logró desarrollar estudios superiores no universitarios, y solo un 18% ha logrado desarrollar estudios universitarios. En la P ocupada, en su relación entre la P ocupada y el tipo de empleo, ubicamos que 26% de la P ocupada tiene un trabajo formal. Esto es peculiar porque en los últimos años la PEA formal ha ido aumentando en una medida bastante leve, pero ha ido en aumento. El gran problema es que 74% de la PEA ocupada se encuentra en condición informal y es muy vulnerable a los cambios económicos que puedan haber en nuestro país, como ya se viene observando en el 2020. Respecto a la PEA ocupada urbana y el nivel de empleo, otro indicador señala de que solamente un 63% considera o señala tener un nivel adecuado de empleo. Esto implica que tienen un nivel de salario adecuado, que trabajan solamente tienen un rango de horas adecuadas, creo que es entre 35 horas, según INEI, y que pueden trabajar hasta menos horas, pero pueden tener un nivel de ingresos que les permite tener ese criterio. Sin embargo, hay un 37% de personas que se encuentran en condiciones de subempleo. La PEA ocupada
abarca principalmente, según ramas de actividad, encontramos que en el sector servicios se encuentran el 41% de este grupo, en el sector primario, que abarca agricultura, pesca, minería, trabaja un 25%, en el sector comercial 19%, en manufactura 9%, básicamente industria, y en el ramo de construcción un 6%.